Hola, buenos días, soy Brandon Bernal y a mí me tocó demostrar la continuidad y el límite infinito de la siguiente función. Tenemos la función que va de una bola enésima de radio 1 con centro en 0 a Rn, definida de la siguiente manera: f de x va a ser igual a la norma de x entre 1 menos la norma de x multiplicada por el vector x. Primero veamos continuidad. Recordemos que las siguientes funciones están definidas y son continuas. E de x va a ser igual a la norma de x, va a ser continua en x para toda x que pertenece a Rn. La función g de x, definida como t entre 1 menos t, va a ser continua para toda t que pertenece entre 0 y 1. Y la función h de x, que va a ser la función de identidad, es continua para toda x que pertenece a Rn. Ahora, recordemos que la composición de funciones continuas es continua. Definamos la siguiente composición: E compuesta con G. Esto es lo mismo que G de E de X. Ahora, como definimos E de X como la norma de X, sería G de la norma de X. Y esto es lo mismo que la norma de X entre 1 menos la norma de X. Ahora, como la norma de X pertenece a la bola enésima de radio 1 con centro en 0, la norma de X es menor que 1 y mayor que 0. Por lo que la función de la norma de X entre 1 menos la norma de X es continua. Por lo tanto, E compuesta con G de X es continua. Que el producto de funciones continuas es continua. Entonces, si hacemos el siguiente producto, E compuesta con G de X por la función h de x. Recordemos que E compuesta con G es la norma de x entre 1 menos la norma de x. Y h de x la definimos como la identidad. Entonces tenemos la norma de x entre 1 menos la norma de x por x. Pero como el producto de funciones continuas es continuas, podemos decir que esta parte de aquí es continua. Y esto es lo mismo que la función f de x que nos dan al inicio. Por lo tanto, la función f de x, definida como la norma de x entre 1 menos la norma de x por el vector x, todos estos con vectores, es continua. Ahora veamos el límite. Nos piden calcular el límite cuando la norma de x tiende a 1 de la función f de x. En este caso, f de x es la norma del vector x entre 1 menos la norma del vector x por el vector. Esto es igual a infinito. Nos piden demostrar esta cosa de aquí. Ahora, por definición tenemos que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de la norma de x menos 1 es menor que epsilon, entonces la norma de f de x es mayor o igual que epsilon. Por lo que ahora vamos a definir la norma de x al cuadrado entre delta igual a epsilon. Ahora, recordemos que nos piden por demostrar que la norma de f de x es mayor o igual que epsilon. Notemos que la norma de f de x es la norma de x entre 1 menos la norma de x, todo esto por el vector x. Que por propiedades de la norma, esto es igual a la norma de la norma de x por x, todo esto sobre la norma de 1 menos la norma de x. Y ahora, como la norma de x es un escalar,
es lo mismo que el valor absoluto de la norma de x por la norma de x. Lo de abajo también es un escalar, entonces es lo mismo que el valor absoluto de 1 menos la norma de x. Ahora, como la norma de x y 1 menos la norma de x es mayor que 0, es lo mismo que escribir la norma de x por la norma de x entre el valor absoluto de 1 menos la norma de x. Eso es lo mismo que la norma de x al cuadrado entre el valor absoluto de 1 menos la norma de x. Y en el anterior paso vimos que esto es mayor que la norma de x al cuadrado entre delta, y esto es igual a epsilon. Por lo tanto, la norma de x entre 1 menos la norma de x del vector x es mayor que epsilon. Por lo tanto, la norma de f de x es mayor que epsilon. Y queda demostrado el límite cuando la norma de x tiende a 1 de f de x es igual a infinito. Y con eso concluimos que la función f de x, definida como la norma de x entre 1 menos la norma de x por el vector x, es continua y el límite cuando la norma de x tiende a 1 de f de x es igual a infinito. Por lo que ahora vamos a definir la norma de x al cuadrado entre delta igual a epsilon. Ahora, recordemos que nos piden por demostrar que la norma de f de x es mayor o igual que epsilon. Notemos que la norma de f de x es la norma de x entre 1 menos la norma de x, todo esto por el vector x. Que por propiedades de la norma, esto es igual a la norma de x por x, todo esto sobre la norma de 1 menos la norma de x. Y ahora, como la norma de x es un escalar, es lo mismo que el valor absoluto de la norma de x por la norma de x. Lo de abajo también es un escalar, entonces es lo mismo que el valor absoluto de 1 menos la norma de x. Ahora, como la norma de x y 1 menos la norma de x es mayor que 0, es lo mismo que escribir la norma de x por la norma de x entre el valor absoluto de 1 menos la norma de x. Eso es lo mismo que la norma de x al cuadrado entre el valor absoluto de 1 menos la norma de x. Y en el anterior paso vimos que esto es mayor que la norma de x al cuadrado entre delta, y esto es igual a epsilon. Por lo tanto, la norma de x entre 1 menos la norma de x del vector x es mayor que epsilon. Por lo tanto, la norma de f de x es mayor que epsilon. Y queda demostrado el límite cuando la norma de x tiende a 1 de f de x es igual a infinito. Y con eso concluimos que la función f de x, definida como la norma de x entre 1 menos la norma de x
por el vector x es continua y el límite cuando la norma de x tiende a 1 de f de x es igual a infinito. Muchas gracias por su atención.